a Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, que me haya aceptado esta llamada. Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Joaquín, qué gusto de saludarte, un placer estar contigo, con tu auditorio, como siempre. Gracias, gracias Lorenzo. A ver, ¿se puede o no reformar, vamos a decir, la ley electoral, para explicarme claramente, cuando estamos hoy a 3 domingos, bueno, a 14, a 20 días de la 19 consulta? ya, 19 Bueno, días de la 19. consulta, Joaquín. Pues bueno, de acuerdo a lo que dice la Constitución, no. De acuerdo a lo que establece uno de los principios rectores de la función electoral, que es el de certeza, la respuesta es no. Parte de la claridad, de la legitimidad, de la confianza en torno a un proceso electoral es que las reglas del juego electoral pueden cambiarse, pero antes de que el juego inicie. Creo que en ningún ámbito deportivo, en ninguna justa, en ninguna contienda electoral, se vale que se estén cambiando las reglas a medio juego, porque eso impacta directamente sobre la certeza y por ende sobre la confianza y la legitimidad de los resultados. Por eso la propia Constitución, en el artículo 105 constitucional, establece, como mencionaba Javier en la nota de hace un momento, que todas las normas electorales se tienen que cambiar 90 días antes de que arranque el proceso electoral en el que se pretende que se aprueben. Si se cambian en el camino, serán válidas, pero para el siguiente proceso electoral. Vuelvo a insistir en algo. Eso no quiere decir que las reglas sean estáticas e inmodificables. No. Hay tiempos para cambiar, para discutir y cambiar las reglas. Pero evidentemente estos tiempos no son cuando arrancó un proceso electoral. Y menos todavía como lo intentó hacer las cámaras del Congreso de la Unión. Como lo hicieron, Lorenzo, no como intentaron, como lo hicieron. No, pero como lo hicieron, pero con un dato adicional. Se olvidaron que hay un orden constitucional. Las cámaras del Congreso recurrieron a una facultad que sin duda está establecida en favor del Poder Legislativo en el artículo 72 constitucional, que es la facultad de emitir decretos de cómo sugieren, cuidado, la interpretación de las normas que ellos expiden. Primer comentario, Joaquín. Cuando tú tienes que aprobar un decreto para decir cómo se deben interpretar según tú las normas que tú hiciste, eso te habla de que hiciste mal las normas y que las normas no son claras respecto de cuál era la voluntad que como legislador quisiste poner en ellas. Pero bueno, ni hablar. No hay que olvidar además, Joaquín, que aquí están tratando de modificar, porque no hay otra manera de decirlo, reglas que ellos mismos aprobaron y que además pusieron en la Constitución. No es que haya sido un mero error. En diciembre de 2019 se modificó la Constitución para incorporar en el artículo 35 constitucional, al establecer la figura de la revocación de mandato, que la propaganda gubernamental está prohibida en este ejercicio desde que se convoca y hasta la jornada electoral, cosa que para todo efecto práctico implica del 4 de febrero pasado, cuando se emitió por parte del INE la convocatoria, y hasta el 10 de abril, cuando se realizará esta jornada. Ellos lo pusieron en la Constitución. Las mayorías actuales lo pusieron en la Constitución. Además, establecieron que los servidores públicos no pueden hacer promoción de la revocación de mandato porque esa es una facultad exclusiva del INE. Eso no lo dice el INE, Joaquín, porque estamos en tiempos de mentirosos, en tiempos de tramposos, en donde se está buscando construir una falsa narrativa diciendo el INE es un censor. No, señores, yo no sé si sea una buena regla, de hecho me parece absurda. Somos el único país, Joaquín, que habiendo adoptado la revocación de mandato, le impide a los partidos de oposición promover la revocación y al presidente defenderse. Pero esas reglas no las hizo el INE, las hicieron las mayorías legislativas y las pusieron hace 2 años en la Constitución. No contentos con ello, Joaquín, con un retraso de más de 450 días, por cierto, aprobaron sobre las rodillas, por lo visto, una ley, la ley de revocación de mandato, en septiembre pasado, en donde volvieron a replicar en el artículo 33 de esta ley las mismas prohibiciones que habían puesto en la Constitución. 6 meses después se dieron cuenta que no les gustan esas reglas y a medio partido, a medio juego, buscan cambiarlas con una especie de decreto de interpretación. Qué bueno que lo hicieron. Hoy sabemos qué es lo que interpreta el legislativo de las propias leyes que ellos hicieron. Pero quien la interpreta en su aplicación las leyes no es el que las hace. El legislativo hace las leyes. Quien las interpreta para aplicarlas es el INE primero
y luego el Tribunal Electoral si alguien está inconforme con la interpretación que hizo el INE. Y lo que ya elegimos el Tribunal Electoral en una sentencia del viernes pasado y el INE a través de una medida cautelar emitida el día de ayer por la Subcomisión de Quejas y Denuncias, es que qué bueno que emitieron ese decreto, qué bueno que nos dicen cómo según ellos los legisladores se debe interpretar la ley que ellos hicieron, pero que esa interpretación no puede ser válida cuando en este caso, y tendrá de cualquier manera, verse si en el futuro eso se aplica. Un último dato, Joaquín. Ellos hacen un decreto en el que dicen, según ellos, cómo sugieren que se debe interpretar la ley, pero la Constitución sigue diciendo lo mismo que decía hace 2 años. Así que lo que está aplicando el INE es lo que dice la Constitución. Y aunque les duela a los legisladores que se equivocaron probablemente al hacer las reglas del juego, pero ese es otro problema, no tiene por qué pagar los platos rotos el INE ni la ciudadanía de esa falta de deslealtad con las reglas que ellos hicieron. Lo que dice la Constitución es que está prohibida la propaganda gubernamental. Y desde hace 12 años es clarísimo que, entre otros aspectos, la propaganda gubernamental quiere decir la promoción de los logros de gobierno. Pues hasta el 10 de abril, porque así lo establece la Constitución, la propaganda gubernamental, incluyendo la promoción de los logros de gobierno, está prohibida y el INE, a través de su Comisión de Quejas y Denuncias, seguirá emitiendo cautelares en ese sentido, cuyas decisiones, por cierto, han sido confirmadas en su totalidad por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Oficial de la Federación. Así que el marco normativo es muy claro. Lo que vimos el jueves pasado fue pues un intento de cambiar las reglas del juego a medio camino, y eso, como te decía, no se puede. Pero lo hicieron. A ver, pero lo hicieron, Lorenzo. Es que no se puede, sí. No vale. Se pudo. Está muy bien, pero no vale. Porque no puede estar el Congreso por encima de la Constitución, Joaquín. Eso por supuesto que no. Pero se han colocado, y en los hechos también, porque no solo es el decreto, es también la conducta. Ahí siguen los espectaculares y siguen diciendo altos funcionarios de la 4T, ahora ya puedo decir lo que tenía prohibido decir, ya iban. Bueno, pues ojalá y no lo hagan, porque eso implicará que van a seguir violando la Constitución. A eso me refiero, Joaquín, cuando digo que son tiempos de tramposos. ¿Quién es un tramposo? Un tramposo es aquel que no respeta las reglas o que busca torcer las reglas a su favor. Un tramposo es aquel que pues, utiliza a personas fallecidas para promover un ejercicio. Decía el 5 de febrero pasado en Querétaro el presidente de la República, en el aniversario de la Constitución, que era necesaria una reforma electoral para que ya no hubiera fraudes electorales y para que ya no votaran los muertos. Bueno, en México hay que decirlo con todas las letras, fraudes electorales ya no hay gracias al sistema electoral que hemos venido construyendo y a las autoridades electorales que lo impiden. Los muertos ya no votan en México. Hay quien hace fraude, quien tiene conductas fraudulentas, eso sí, y hay quien hace que los muertos firmen ejercicios de participación ciudadana. Pero una cosa son los fraudes electorales que ya no hay y otra cosa son conductas fraudulentas, que en tiempos de tramposos pues suelen aflorar. Por eso ojalá y haya un compromiso democrático. No lo los hay, actores políticos Lorenzo. Respeten las reglas que ellos pusieron, Joaquín. Pero, Lorenzo, si estás viendo que no, Lorenzo. Bueno, por eso el INE está tomando decisiones y reiterando una y otra vez, pues determinando violaciones a la Constitución. Y no solo eso, el presidente ha dicho que el INE que tú presides son unos enemigos de la democracia. Bueno, eso, mira, el presidente que diga lo que quiera, es un actor político de una gran relevancia y yo no voy a entrar en una confrontación con el presidente porque me parece que eso es lo que se quiere, colocar al INE en una situación de contraparte. El INE no es contraparte de nadie, pero el INE sí es un garante de la democracia y es un garante del orden constitucional democrático de derecho. Y cada vez que haya una violación a la Constitución, Joaquín, el INE lo va a decir. ¿Qué es lo que va a traer como consecuencia esto? Pues que la gente se va a hartar, Joaquín. La gente está harta de los tramposos. Eso lo escuchas en la calle. ¿Y qué es lo que va a pasar de cara a la revocación del mandato? Que si se siguen con las trampas, lo único que se va a provocar es que van a alejar a las y los ciudadanos de las urnas. Porque no quieren, la gente ya no quiere a los tramposos. Y en consecuencia, pues serán ellos los responsables de si hay una baja participación ciudadana.
A ver, te voy a hacer una pregunta, Lorenzo Córdoba, que ya sé lo que voy a tener reacciones allá enfrente y tú me vas a decir que no, pero yo te lo voy a hacer, Lorenzo. Cuando hablas de tiempos de tramposos y de mentirosos, ¿a quién te estás refiriendo? Yo necesito que me des un nombre. No, nombres te voy a poner, no, porque no nos acabaríamos aquí. Te voy a decir quiénes son. Son todos aquellos actores públicos que tienen prohibiciones en la ley y que están violando la ley. Son todos aquellos que pusieron reglas y hoy no les gustan y las burlan. Son todos aquellos que no tienen un compromiso democrático, a los que se les han venido emitiendo medidas cautelares una tras otra vez, que han sido ratificadas por el Tribunal Electoral y que pues, corroen el entramado democrático y ponen, hay que decirlo con todas las letras, alejan a la ciudadanía de los mecanismos de participación. Son todos aquellos, muchos los hay, lo estamos viendo, tú das cuenta todos los días, el INE lo determina en tus medidas cautelares, el Tribunal Electoral los confirma. Son de quienes, los tramposos son aquellos que violan las reglas del juego que ellos mismos pactaron y que ellos mismos pusieron en la Constitución, en la ley. Tramposos son los que rompen ese acuerdo democrático fundamental y presentan denuncias penales para tratar de contrarrestar o contraponerse u oponerse a decisiones que a lo mejor son controvertidas, a lo mejor no necesariamente, no pueden no ser correctas, pero hay vías para impugnarlas. Cuando alguien quiere utilizar el brazo penal, cuando alguien abusa del poder, está cometiendo trampas en un contexto democrático. ¿Quiénes son, Joaquín? Todos los que están cometiendo estas conductas. A ver, tengo aquí un comunicado del INE. Dice, en la Comisión de Quejas del INE ordenó nuevamente al presidente de la República se abstenga de realizar o emitir manifestaciones, comentarios, opiniones o señalamientos relacionados a logros y actividades de su gobierno que puedan considerarse propaganda gubernamental. ¿Está señalando al presidente que está haciendo trampa? La Comisión de Quejas y Denuncias señala que hay una conducta que, aunque tendrá que resolverse en el fondo por el Tribunal Electoral, es una conducta potencialmente violadora de la Constitución y por lo tanto se le ordena abstenerse de seguirla cometiendo. Y como esa, también se emitieron medidas cautelares en contra de gobernadores que hicieron en un desplegado una promoción de logros de gobierno cuando está prohibido. Y como esa, se hizo una medida cautelar a un conjunto de senadores que también exaltaron logros de gobierno y como servidores públicos. Eso es propaganda gubernamental cuando la Constitución lo impide. Y como esas, se han venido haciendo muchas medidas cautelares respecto de muchos actores políticos que no están cumpliendo con la ley. Por cierto, una ley que no puso el INE. Y además, encima de todo, están mintiendo, y mentir significa hacer trampas, diciendo que el INE es un censor, que las reglas que puso el INE. No, 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 señores, las reglas las puso el Congreso. Si se equivocaron al poner las reglas, como decía mi abuela, eso se paga en la otra ventanilla. No es con el INE el problema. El problema fueron ellos que hicieron reglas que no les gustan. No sé, te pongo un ejemplo adicional, Joaquín, ya que me estás pidiendo que te ponga ejemplos de conductas tramposas. Comete trampa quien miente. Y miente quien diga que el INE no está promoviendo la revocación de mandato. El presidente dijo eso. Muchos lo dicen. El presidente dijo eso. Muchos lo dicen, no es el único. No, muchos lo dicen, presidente Joaquín. Lo dijo. Ya que eso lo mencionas. Lo tú, y yo te estoy diciendo que hay muchos que lo están diciendo. No, yo digo no. Eso lo dijo el presidente. Y lo dijo también no está el presidente promoviendo. de Morena, y lo dijo también el presidente de la Cámara de Diputados, y lo dijo también la jefa de gobierno. Hay muchos que lo están diciendo, Joaquín. Yo sé que tú quieres que ponga un nombre, pero yo no voy a poner un nombre, porque la ciudadanía sabe perfectamente quiénes son estos sujetos que están violando las reglas y por lo tanto cometiendo trampa. Y son pero muchos. no puedes decir, Lorenzo, que vivimos tiempos de mentirosos y tramposos, ¿sí? En lo general, sin decir quiénes están mintiendo y haciendo trampa. No. Yo sé que es lo que estás buscando, Joaquín, y entiendo que tu papel es tratar de ponerme nombres en mi boca. Yo no los voy a poner, porque no voy a caer en el juego en donde me quieren colocar y quieren colocar al INE los detractores del INE. Son muchos que están cometiendo trampas. Y aquí te he mencionado cuáles son las conductas tramposas. Son muchos los que han dicho que el INE no quiere poner las casillas que dice la ley. El presidente. Están mintiendo muchos, muchos. Yo te mencioné algunos. El presidente Morena lo ha dicho.
que no Entre tiene, otros que no han puesto factores las casillas también que la tenían que presidenta, poner. la jefa de gobierno, Joaquín, son muchos. Bueno, Y esto que- si lo dice el eso presidente, lo dice ella, no hay problema. lo dicen muchos. Eso lo dices tú, Joaquín. Son muchos los que No, están yo no digo, yo no he dicho, yo no he dicho ni que son tiempos de tramposos ni de Eso lo dije mentirosos. yo. Eso Sí, lo dije yo y lo sostengo. Pero yo Son tiempos de tramposos. Yo tampoco he dicho que no han puesto suficientes casillas, eso lo dijo el presidente. Yo tampoco dije, Lorenzo, Morena, que no han hecho las suficientes, que no han hecho la suficiente promoción, también lo dijo el presidente. Bueno, luego lo repitió la jefa de gobierno. Y también lo dijo el presidente del Congreso, Joaquín. A ver, Joaquín, déjame con los cuatro son tramposos y mentirosos. Todos los que violen la ley son tramposos, todos, sin importar qué cargo público tienen. Porque quien viola la ley hace trampa, porque está tratando de construir narrativas falsas, acusando al INE de cuestiones que son responsabilidad del Congreso y del Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda. Porque hoy la ciudadanía sabe perfectamente que si se van a instalar solo 57,516 casillas, es porque se colocó al INE en esa circunstancia al no darles la Cámara de Diputados los recursos que se necesitaban para poner las 61,000 que debimos y quisimos poner, y porque la Secretaría de Hacienda tiene otras prioridades. Sabe la gente que el INE sí está promocionando. Hombre, basta dejar de escucharse a sí mismos, encender la radio y la televisión y escuchar. Sí, son un tormento, además, los spots del INE, siempre te lo he dicho, pero bueno, déjame citar. Llaman a la promoción ciudadana, Joaquín. Pero tú eres el mejor que dijo el presidente. Se pasan. El viernes, sí. Tu queja es déjame el mejor citarte lo que pasan. Lo que dijo, no, sí, puta, que vaya que sí pasan, ¿eh? Bueno, dice el presidente. Bueno, ahí está. El viernes. Entonces miente, estarás de acuerdo que miente quien dice que no se está promoviendo. Tercera cosa, miente quien dice que el INE va a poner menos boletas que las que establece la ley. En cada una de las casillas va a haber 2,000 boletas aproximadamente, es decir, un número para que puedan votar todos y cada uno de los ciudadanos que están enlistados en esa casilla. Miente quien dice que no se están promoviendo. Desde el 14 de marzo está la lista de las casillas, de la ubicación de las casillas, todavía preliminar, y a partir del 28 de este mes va a ser la lista definitiva. Por cierto, 12 días antes de la jornada de votación. El año pasado la lista definitiva se colocó, porque así lo establece la ley, 6 días antes. Entonces, todo lo que estamos viendo es un conjunto de discursos dolosamente construidos que forman parte de una estrategia para desprestigiar al INE y a la ciudadanía que trabaja con el INE, que está jalando con el INE. Y eso se llama, en buen castellano, trampas, actitudes tramposas, Joaquín. Dice el presidente el viernes. Qué bien que ahora se hace esta reforma para que todos podamos hablar de esta consulta. ¿Qué estaba haciendo el INE? Callando. La mayoría de la gente no sabe por qué el INE está actuando de manera antidemocrática. Está conspirando contra la democracia cuando debieran estar difundiendo todo este procedimiento. Hay municipios donde no se va a poner una sola casilla. Los municipios, dice aquí, los municipios pobres ni una sola casilla. Hay también casillas distantes en donde tienen que ir 3, 4, 5 horas. Ahí yo le digo a la gente que no le hace que tarde, pero que lleguen. Después hablan que se queden ahí. Un día por la democracia para que no vuelvan a imponerse autoridades. Ahí está todo lo que no estás haciendo, dice el presidente. Bueno, hay alguien que le está informando mal al presidente. Yo entiendo que el presidente tenga muchas ocupaciones, pero hay quien le está mintiendo al presidente y consecuentemente está provocando que el presidente caiga en un error, porque es falso. A ver, a ver, Lorenzo, permíteme. Dicen, hay alguien que le está mintiendo al presidente y eso hace que el presidente caiga en un error. No. Probablemente sí. Si alguien te miente y tú dices esa mentira, tú también estás mintiendo. No estás cometiendo un error. Sí, así es. Por eso sería correcto que alguien le debería dar información correcta al presidente. Porque entonces, yo al presidente le tengo mucho respeto, pero de lo que acabas de decir que dijo el presidente, y esto lo dijo, sí, pues está lleno de imprecisiones, por decirlo menos. No es cierto que no se esté promoviendo, no es cierto que no vaya a haber casillas en prácticamente todos los lados. Claro, no son todas las que el INE hubiera querido, pero hay que decir las cosas con realidad. No se le dieron recursos al INE ni por la Cámara de Diputados, por la actual mayoría de la Cámara de Diputados, ni por la Secretaría de Hacienda. Hombre,
hasta nos denunciaron penalmente por tratar de poner todas las casillas que queríamos poner, Joaquín. Pues, ¿qué se llama? ¿Quién es el que actúa así? Pues un tramposo, ¿no? Pues esa es la realidad, y hay muchas mentiras que se están generando. Por cierto, en algo sí coincido, y el INE sí lo puede hacer, así que aprovecho, porque lo dice la Constitución, y esto de las censuras, etcétera, perdón, eso lo dijeron en la Constitución y lo pusieron en la Constitución las mayorías hoy existentes. Qué bueno que se esté llamando a participar, y el INE desde ahora, desde aquí, y aquí el presidente del INE, Joaquín, si me permites, hace un atento llamado a que todas y todos los ciudadanos que quieran participar vayan a las urnas, porque ahí va a estar su boleta esperándolo y su voto se va a contar bien. ¿Sabes por qué, Joaquín? Porque el INE es el que está organizando este ejercicio de revocación de mandato, y no alguien más. El INE es el que tiene esta responsabilidad constitucional, y el INE es garantía para todas las ciudadanas y los ciudadanos que confían en su INE, más que en cualquier otra institución civil del Estado mexicano. Por último, Lorenzo, porque creo que vienen otros programas después del mío, dime, a ver, ya está en marcha tu juicio político en la Cámara de Diputados, contra ti y contra Ciro, el procedimiento. Te van a hacer un juicio político. Pues sí, no es la primera vez que amagan con ello. Hasta Woldenberg y Lujambio y Jacqueline Pechard y Merino los amagaron con juicio político, pero creo que ahora se está avanzando en el procedimiento. Mira, yo te diría lo siguiente: qué curioso que todas las actividades o las presuntas irregularidades que sustentan esta denuncia de juicio político, todas son actividades y decisiones que ha tomado el Consejo General. Y a lo mejor quien las presentó no sabe que el Consejo General del INE somos 11 consejeras y consejeros. Es curioso que estén tratando de enjuiciar solamente a 2 consejeros y no a los 11 por decisiones que tomamos los 11. Incluso fíjate que yo leo la prensa, y en la prensa se dicen, y los que están enjundiosos, pero súper enjundiosos y entusiasmados con hacernos un juicio político, dicen que, entre otras cosas, por la censura. Pues yo no participo de las decisiones de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, que es la que ha emitido medidas cautelares, y aún así me quieren hacer juicio político. Está bien, respaldo esas decisiones, pero no las he tomado yo. Es muy curioso, Joaquín. Se me hace que estamos una vez más ante un intento de amago y de amedrentamiento de la autoridad electoral, porque no gusta a algunos actores políticos una autoridad que ha sido, es y seguirá siendo autónoma e independiente en todas y cada una de las decisiones que tome. Pero esos son los tiempos, ¿no? Por cierto, bien, Joaquín, si me va adelante el juicio político, con mucho gusto voy a ir. Me habían invitado al Senado a dialogar respetuosamente, igual que como pasó en la Cámara de Diputados hace unos meses, y luego me desinvitaron. Yo estoy listo para ir a platicar con los legisladores cuando ellos quieran, y bueno, pues si hay un juicio político, pues se seguirán las instancias, los procedimientos, ¿no? Y se evidenciará que en realidad lo que hay detrás es pura intencionalidad política de parte. ¿Cuándo terminas como presidente del INE? El 3 de abril de 2023, es decir, dentro de 1 año y 12 días, Joaquín. Y hasta entonces voy a seguir siendo el presidente del INE, y seguiremos tomando hasta entonces, y el INE lo seguirá haciendo después, decisiones autónomas e independientes de todos los gobiernos y de todos los partidos. ¿Pero sigues siendo consejero o terminas solo como presidente? No, yo termino el 4 de abril, querido Joaquín. Si me invitas, me invitarás en mi calidad de investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Ojalá, ahí estaré feliz de poder platicar contigo en esa nueva calidad a la que vuelvo después de un periodo como servidor público, Joaquín. Pues yo espero que nos veamos antes. Gracias, Lorenzo. Buenas tardes. Un abrazo muy fuerte, Joaquín. Gracias por todo. Gracias, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE. Hoy fuerte, y claro, habla de tramposos y mentirosos. Ahí está.